Pues la verdad es que siguen llegando los turistas a la isla de Lanzarote. Este fin de semana el aeropuerto de Guasimeta o César Manrique estaba lleno. 73 aviones el pasado sábado y 72 este domingo, lo cual quiere decir unos 145 aviones que llegaron, aterrizaron en la isla de Lanzarote desde Madrid y Europa. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Luego vamos a hablar en la segunda parte con el consejero de Turismo, en este caso Ángel Vázquez, para comentar este asunto. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas Simplemente tardes. Una pincelada para estar de enhorabuena, ¿no? Hombre, llamativo. Ya te digo yo que yo tuve la oportunidad de dar un pequeño paseo por el mercadillo de Teguise y después de la nueva normalidad, si se llama esto nueva normalidad o no sé todavía cómo le han puesto de nombre, después de recuperarnos, vamos a decir, o que dejemos atrás la pandemia del COVID, esperemos. Yo es el día que más gente he visto en el mercadillo de Teguise, con un aspecto de Teguise, la verdad es que maravilloso, la verdad que se veía la gente de bote en bote y eso que está el mercadillo rodado para la Mareta. Y sigue poniendo controles de acceso, ¿no? Sí, el control de acceso sigue estando. Espero que haya quitado ahí a un señor que era mayor, que el pobre tenía la mecha ya muy corta, que tenía... en fin, que no trataba a la gente como tenía que tratarlo, pero no porque fuera malo, sino porque no sabía. Usúa Ibarra, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Usúa, me han dicho que estuviste en el Festival de Cine, ¿pero de jurado o fuiste ahí a ayudar? No, estuve de jurado en la Sección Nacional de Cortos y este sábado fue la clausura y la verdad es que la organización estaba muy contenta porque se consiguió lleno prácticamente total, teniendo en cuenta que el aforo está mucho más reducido en el Teatro El Salinero por el protocolo COVID, ¿no? Pero que había muchísima gente, mucha expectación, la gala también estuvo muy bien hilada por el conductor de la misma, el lanzaroteño Iván Peñas, y yo creo que nos lo pasamos bastante bien. Bueno, pues esto es lo importante. Yo tengo una curiosidad, sí. Lo del aforo del Salinero, ¿cómo está? Porque hemos visto imágenes de muchos eventos aquí en Lanzarote, por ejemplo lo del comandante Lara el otro día en Yaiza, y estaban prácticamente pegadas toda la gente, no sé cómo está en el Salinero. No, en el Salinero hay espacios vacíos entre un número determinado de personas y el siguiente, como en el cine yo fui el otro día y también te ponen separados hay zonas unos de otros. Sí, bueno, de todas maneras que los cines ya no se llenan. No, en ese problema la separación yo decía que no hacía falta que se separara porque había espacio para ponerse uno a 10 metros del otro. Bueno, en cualquier caso, esos actos culturales también tuvo lugar un acto que también fue mucha gente, en este caso de música en el islote de la Fermina, ¿no? Arrecife de música, ¿no? Sí, bueno, de hecho estuvo la presidenta del Cabildo, como no podía ser de otra manera, en la clausura de esta 21ª edición, que se dice pronto, del Festival Internacional de Cine de Lanzarote, y prometió que después de prácticamente un año y medio largo de haber tenido la cultura paralizada en Lanzarote, en principio ya lo justifica el tema del COVID, aunque sabemos que comparativamente con otras islas Lanzarote ha sido maltratada en este sentido, pero bueno, prometió que se iba a agilizar todo lo que viene a ser la maquinaria cultural en la isla. Es más, es que en las últimas semanas nos ha pasado que hemos tenido casi que lanzar una moneda al aire, ¿no?, para decidir a dónde ir, porque había hasta 3 o 4 eventos de calado importantes que se estaban solapando, es decir, es que se están haciendo lo que llaman desde la sección de cultura del Cabildo de Lanzarote la contracultura, ¿no?, entre los ayuntamientos, en este caso también muchos agentes culturales privados que están desarrollando actividad y la primera corporación insular. No hay coordinación del todo. El problema lo está teniendo la presidenta, que en cada acto cultural, porque lo cerraron en su momento casi todo, tiene que dar el discurso de rigor, ¿no? Y no está teniendo tiempo prácticamente para estar en un acto o en otro, ¿no? Bueno, lo digo porque el otro día en el Arrecife de Música, creo que era, el Arrecife de Música, creo que se llamaba, soltó una espica allí, yo no fui, pues yo dije que hasta que no se abra el público no voy a ir ahí, aunque me lo forren de oro, digo, al islote de la Fermina, y hombre, lo primero que se vio fue el discurso de la presidenta, que más, desde mi punto de vista, con todo el respeto, parece más digo yo, por lo que pude ver en las redes sociales y también en internet, parece más
un discurso de un régimen dictatorial, parece que es el discurso de rigor que una sociedad moderna y avanzada, por cierto, muy habladora en estos temas y muy poco habladora en temas como el de la inmigración, ¿no? Bueno, precisamente hoy la presidenta del Cabildo estuvo en el Salón de Pleno para presentar, en este caso no para celebrar el Pleno, que ahí llevamos ya casi 3 meses sin sesión plenaria, en este caso para presentar la Semana Sostenible, que oiga, que si no presenta una vez al mes algo sostenible el Cabildo de Lanzarote, pues realmente no se encuentran a gusto, ¿no? Es verdad que no se le permitió a los periodistas, que es una práctica que yo creo que se debe corregir, y es que evidentemente, antiguamente al menos ocurría, y Pedro Sanginés en estos casos era de los presidentes más abiertos que había, que usted iba a una rueda de prensa que normalmente pues no interesa mucho, sino al que lo da, pero no al público, en este caso, y se le va a preguntar temas de actualidad y no se permite que se hagan temas de actualidad. Porque Pedro Sanginés no es una estrella política y Dolores Cruz sí, parece mentira, está comparando churras con merinas. Yo lo que digo que en este caso, pues Pedro lo hacía y lo hacían otros alcaldes, pero ahora tampoco Astrid Pérez tampoco lo hace. Permite, sí, el otro día Astrid Pérez tampoco permite hacer preguntas que no estén relacionadas con el acto en el que fue. Pero esto ya es una cosa que viene desde el gobierno central. Está no muy que de mal aquí. Asesorado, ¿eh? No, el gobierno central también, ya se han quejado ahí los periodistas de otros medios, que va a la rueda de prensa, que te comes ahí un cacao de rueda de prensa y luego le preguntas algo sobre actualidad y no responde nada. Pero es el momento, en el momento creo que por lo menos desde mi punto de vista, en la isla de Lanzarote, donde más asesores de verdad y enchufados de mentira, porque son al final los asesores de mentira son enchufados, porque no sirven sino para darles un sueldo, es el momento donde más hay en la historia, creo yo, de las administraciones públicas en la isla de Lanzarote. Lo digo para que estén bien asesorados y, hombre, por un lado, para que sepan de más temas, sin ser el que van a dar la rueda de prensa, que puedan contestar. No, yo creo que cuando da una rueda de prensa hay que hacerle preguntas a la rueda de prensa, pero después, al final, se puede hacer preguntas de actualidad. Es lo que se hacía antes. Hemos perdido una calidad democrática en la prensa de este país impresionante. No digo nada de Lanzarote. Lanzarote era posiblemente una de las localidades o zonas donde había tantos periodistas, había una libertad, había entre los medios de comunicación, a pesar de que nos pudiéramos llevar, no mal, sino tener pensamientos distintos, pero la gente te hablaba, te contestaba. Ahora todo esto ha cambiado. Bueno, porque los niveles de transparencia también dejan mucho que completo. desear, ¿no?, en las administraciones públicas en general en la isla de Lanzarote. Lo digo porque, sobre todo, si en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo Insular se impone, digamos, este velo de solo hablar de lo que a las distintas gobernantes les interese, pues entonces apaga y vámonos. Y lo digo porque hay, digamos, una queja por parte de la oposición en el caso de la primera corporación insular, que lleva 3 meses sin convocar pleno, que muchas veces es la manera también de actualizarse, ¿no?, en asuntos pendientes y de calado que pueda haber en la isla de Lanzarote. Entonces, y si luego tanto Astrid Pérez como Dolores Corujo, que son políticas muy ocupadas y en distintos campos de batalla, ya sea en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Arrecife como en el Parlamento de Canarias, que son poco dadas a proliferar en sus apariciones públicas en los medios de comunicación. Hace muchísimo que dan entrevistas. Dolores Corujo nosotros ya venimos pidiendo, porque la pedimos con tiempo, a ver si para noviembre, oye, estamos en octubre, a ver si para noviembre hay alguna posibilidad, que no está clara que tengamos... La tumba abierta, otra tumba abierta que nos va a enterrar todo. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo esto no, como medio de comunicación, simplemente lo decimos. De hecho, nos estamos planteando una estrategia que a lo mejor nos ponemos de acuerdo con el resto de medios, de no ir a la rueda de prensa de los partidos políticos, porque no tiene sentido. Nos manda un comunicado y punto, y lo copiamos. De todas maneras, Jorge, lo que le intenté comentar, que no solo, como bien dice Usoa, la falta de plenos, la convocatoria, la no convocatoria de plenos en el Cabildo Insular de Lanzarote, es que en la nota de prensa de Coalición Canaria, que yo no sé si al final pues están hablándose, como me comentabas antes, que a lo mejor no es con todo lo correcta que debiera, pero sí es verdad que una de las cosas que se queja es de que incluso instando
el comité de transparencia que hay para que se le aporte la documentación de todo lo que tenga que ver con Sosa, la presidenta se ha oído sordo, y como ella, en muchas administraciones públicas. La verdad es que hay un nivel democrático, digo por ausencia de nivel democrático. Pero, y después también la culpa no solo de los políticos, la culpa también es de los medios de comunicación y de los periodistas. También yo creo que es que hay falta de nivel en la política. De ellos. No tienen la capacidad que tenían. Pero los medios de comunicación, como están muy castigados por la crisis, están casi todos, estamos en una situación económica. Los medios de comunicación castigados poco. No, los medios de comunicación hemos sido duramente castigados y no se ha perdido tanta, pero no solo aquí en Lanzarote, estoy hablando en general en Canarias, no se ha perdido tanta libertad como ahora. Yo nunca he visto tanto seguidismo a la política como ahora, nunca, y mire que he visto seguidismo. Ya, pero vamos a ver, también la autocrítica que haces con respecto al papel que ha jugado el periodismo en esta isla, yo creo que es necesaria y obligada, ¿no?, en cada uno de nosotros, siendo justos, entre otros motivos porque durante mucho tiempo también se ha ido polemizando todo. Llega un momento en el que yo estoy de acuerdo en que a una rueda de prensa con un tema X no se puede ir tampoco con 17 preguntas vinculadas con asuntos que no tocan. Entonces, sí es verdad que hay otra manera muchas veces de plantear, bueno, pues con la fuente, entre comillas, y negociar incluso la captación de esa información de interés. Yo creo que ahí también tenemos que jugar un papel de equilibrio. Y luego iba a decir algo con respecto a la politización que se hace también del uso público de la administración. Es que la administración no es tampoco un escaparate de venta, en este caso por parte de los que gobiernan, ¿no?, sino que es un espacio precisamente también para el debate y la reflexión. Entonces, el hecho de que llevemos 3 meses sin un pleno, sin que se lleven temas de enjundia también a ese pleno, a mí me parece que es de lo más grave que ha podido poner sobre la mesa la oposición. Es que el papel del periodista es algo más que ir a un sitio y tragarse lo que le dice el político de turno, ya sea la presidenta o sea cualquier, me da exactamente lo mismo. Nosotros somos, en general, los medios de comunicación representa de alguna manera la opinión pública y por ejemplo, si era actualidad un comunicado de Coalición Canaria denunciando una situación que los periodistas creemos que tiene su enjundia porque es una cuestión que viene alargada en el tiempo, que es la no solución que el Cabildo ha ofrecido al asunto del doctor Sosa, que como bien sabe, pues parece que ha cobrado irregularmente al haber sido liberado sin ser, en este caso, portavoz. Pues algo tendrá que decir la presidencia del Cabildo de Lanzarote, doña Dolores Corujo, pues si no pasa nada. Lo dice y ya está. Claro, yo eso lo entiendo, Jorge, pero solamente una pregunta por salir de dudas, que tú ahora mismo estás más en la primera línea, digamos, de batalla. El hecho de que no te conteste en la rueda de prensa X en la que se le puede lanzar la pregunta, que como digo, a lo mejor no ha lugar, impide que después te descuelgue el teléfono y te conteste a la pregunta que le quieras hacer. Bueno, Dolores Corujo, yo la verdad que ya llevo mucho tiempo sin contestar por lo menos a este medio de comunicación, porque está muy liada y la verdad que ya no puede ni contestar. Pero el tema no es ese, el tema es que nosotros tenemos la obligación y los medios de comunicación de Lanzarote se han cerrado la boca y no preguntan nada de los temas porque van a la rueda de prensa y se tiene que tragar lo que te suelte, que está bien, pero para usted tragarse lo que le suelte, para eso cogemos el comunicado y lo copiamos. Que se lo manden a todo el mundo, ¿no? Y ya está. Por cierto, que Coalición Canaria denunciaba ayer domingo precisamente el asunto Sosa y ahora ha sacado la teoría, porque tienen la sospecha de que finalmente es el Cabildo de Lanzarote quien se va a hacer cargo de esos 100.000 euros que se calcula que ha podido cobrar de manera irregular, vamos a decirlo así, Pedro, el doctor Sosa por estar precisamente liberado sin poder seguir con esa figura cuando dejó de ser portavoz. Hombre, vamos a decirlo así porque la información es lo que brilla por su sello, por la información oficial que tendría que partir desde el Cabildo Insular de Lanzarote y que no se ha dado traslado a la oposición en ningún momento, por lo visto, es por lo que denuncia. Hombre, y después también brilla por su ausencia la presencia, por un lado, para dar explicaciones de la presidenta del Cabildo, que podría ser en segundo término la principal responsable de dar explicaciones, y en primer término, desde el punto de vista del afectado, Juan Manuel Sosa. A mí me gustaría saber, este señor, que es cargo público,
que no dice esta boca es mía, que se está diciendo de todo, que le da igual, primero da igual la gestión que está haciendo o no está haciendo porque no sabemos lo que está haciendo, pero en segundo lugar parece que también le resbala, y yo creo que en un cargo público hay que mirarse mucho también la imagen pública, que parece que da igual que le estén diciendo que cobra de forma irregular, que se esté especulando con 20.000 cosas y que no hayan, y que él también, aparte de la presidenta, no sea capaz de dar explicaciones. Pero a eso me refiero yo, Ninguna que los medios de comunicación ni siquiera son capaces, como se hacía antes en una rueda de prensa, oye, preguntar, presidenta, y después si quiere contestar, que conteste, pero, si no, Jorge, que no conteste. Pero no solo eso, yo estoy hablándote de que a ti te dicen de lo último, porque de Sosa se está hablando de lo último, y tú no coges un micro y convocas una rueda de prensa para explicarlo, o en el mismo, voy a los plenos, que tampoco está yendo a los plenos, voy a un pleno y mira... Pero que no está yendo porque no hay plenos, ¿eh? No, y antes de los... De hecho, una de las teorías de Coalición Canaria es que no se han celebrado plenos hasta que no se solucione el problema. Sosa tampoco estaba yendo, que en muchas ocasiones se ha dicho que si estaba en La Palma por problemas personales, que si estaba en otro sitio por problemas familiares, etcétera. La cosa es que este señor, que nos representa, mira, yo no voy a hablar ni del sueldo, sino que nos representa a nosotros, no está cumpliendo con su obligación, que es la de representarnos. Bueno, vamos a ver lo que dice Coalición Canaria y después Usoa nos va a dar su opinión. Coalición Canaria ha manifestado a través de un comunicado que tiene sospechas de que el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, que lidera la socialista Dolores Corujo, tiene la intención de devolver al gobierno de Canarias los cerca de 100.000 euros que el consejero Juan Manuel Sosa ha cobrado desde hace 2 años de forma presuntamente fraudulenta. Desde el grupo político de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, en el Cabildo Insular de Lanzarote y de Sosa, manifestábamos ayer nuestra preocupación al conocer la intención de la presidenta del Cabildo, de doña María Dolores Corujo, del Partido Socialista, de pagar con dinero público más de 100.000 euros que se corresponden al caso Sosa. 100.000 euros que, según los informes a los que hemos tenido acceso de función pública del Gobierno de Canarias, el consejero ha cobrado indebidamente desde que abandonó la portavocía del grupo nacionalista en diciembre de 2019 hasta la fecha de hoy. Y para ello han sido capaces incluso en el mes de agosto de modificar la ley de cabildos, intentando dar solución a este problema que llevan con él más de 2 años. Por eso desde Coalición Canaria hemos denunciado esta situación, seguimos pendientes de que se nos dé acceso a todos los expedientes que ha tramitado el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, y para ello incluso han sido capaces de no obedecer a los mandatos del Comisionado de Transparencia para que nos den acceso a los mismos. Este medio se ha intentado poner en contacto con la presidenta del Cabildo, pero Dolores Corujo ha negado hacer declaraciones sobre este tema. Fuentes cercanas a la presidencia del Cabildo niegan lo afirmado por Coalición, asegurando que no será el Cabildo y, por tanto, todos los lanzaroteños los que paguen los 100.000 euros cobrados por Juan Manuel Sosa. Bueno, hay que decir que al menos este medio ha intentado consultar con el Partido Socialista si eso era verdad, porque la presidenta no contestó. Y mire que Dolores Corujo tiene capacidad para esto y para más, contestar, tiene 1000 salidas para, vamos, que no creo que lo haga porque tenga miedo, porque si algo tiene Dolores Corujo es que es valiente para eso, no tiene ningún problema. A mí lo que critico es la falta de libertad que cada vez tenemos menos los periodistas para poder ejercer nuestra profesión. Es una cosa extraordinaria. Insisto, ahora te digo, Pedro, insisto, que no lo dije, hemos hablado con el Partido Socialista y dicen que esta denuncia que ha hecho Coalición Canaria es totalmente falsa, que no se va a pagar ni un solo euro por parte del Cabildo de Lanzarote. Es que vamos a ver, esa puntualización a mí me parece interesante porque efectivamente Coalición Canaria, lo acabamos de escuchar en boca de Samuel Martín, reconoce que no ha tenido acceso al expediente. Aquí el propio expresidente ya del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sangenés, dijo que habían tenido acceso a ciertas informaciones gracias a unas filtraciones, pero es cierto que ese comisionado de la transparencia le ha venido a exigir al Cabildo que transmita toda la información al respecto, es decir, todo ese expediente a Coalición Canaria, pero el grupo de gobierno no lo ha hecho. Por lo tanto, las especulaciones que hace ahora mismo Coalición Canaria no están objetivamente contrastadas. Y luego, con respecto... Sí, pero también por culpa del grupo de gobierno. Bien, pero es la pregunta que te hacía como dice antes, dijo bien Pedro, si han hecho unas acusaciones tan graves como las que ha hecho, oye, lo lógico es que el Partido Socialista, como mínimo el Partido Socialista, sacara un comunicado. Pero Jorge, que estoy de acuerdo, y de hecho antes te he preguntado expresamente si es que Dolores Corujo no te quiere contestar a esta pregunta, y lo acabamos de escuchar en la información, se niega por el momento. Estamos hablando de cobros indebidos.
de cobros indebidos. Irregulares, de lo menos indebidos presuntamente. Exactamente, indebidos habla Coalición Canaria en su último comunicado de prensa. Hacemos el matiz. Lo que me refiero a que el Cabildo, ¿por qué tiene que devolver este dinero? Tendrá que devolverlo el beneficiario en todo caso, ¿no? Es que de ese esos es el problema. supuestos 100.000 euros cobrados cuando no le correspondían. Entonces, no sé, yo prefiero esperar. Yo creo que el Cabildo no va a pagar, porque eso sería de un escándalo. Claro, no va a tardar además que mucho, ni en el propio PSOE, que mire que el PSOE admite todas estas cositas si es para beneficio de ellos. No hay ningún problema, pero yo creo que hay gente del PSOE que diría, hombre, que esto no puede ser, ¿cómo va a pagar el Cabildo 100.000 euros que no le corresponde al Cabildo pagarlo? Porque en cualquier caso, si hubo una irregularidad, esa irregularidad tendrá que pagarlo el beneficiario, que era, y que luego la primera corporación insular, y lo siento no mucho por el doctor Sosa, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien. Sí, pero que la primera corporación insular, te dejo ahora mismo, Pedro, perdona. No me dejan que hablar, no me Perdón, dejan hablar, me siento coartado. Ahora te dejo, es pero una nada. frase. La primera corporación insular tiene sus propios mecanismos también de fiscalización, ¿no? Que trabajan al margen de quien gobierna, afortunadamente, como es intervención del Cabildo. Entonces digo yo que todo esto se pondrá negro sobre blanco. Es verdad que se ha cambiado, creo que la ley de Cabildo, y puede haber algún resquicio para poder meter el asunto Sosa, pero por lo que me han dicho a mí fuentes bien informadas, eso es imposible, porque sería un escándalo político de tal magnitud que llegaría a toda Canarias, y yo creo que el PSOE nos han dicho, y eso es fuente cercana a la dirección del PSOE, nos ha dicho que lo único que pueden decir, off the record, a mí me hubiera gustado que lo dijeran a las cámaras, es que todo lo que ha dicho Coalición Canaria al respecto de que el Cabildo se va a hacer cargo de esos 100.000 euros que le correspondería devolver al señor Sosa, se va a hacer cargo el Cabildo de pagárselo a la Seguridad Social o en este caso a la Sanidad Pública. Yo no por nada, espero que por lo menos por haberle dado altavoz, digo, Coalición Canaria a esto, porque a mí me da, intuyo que esto no viene del aire, sino que algunos tenían esa idea y a lo mejor por hacerse pública no van a atreverse a tremenda golfada, porque para mí es una golfada. Pero antes lo que quería era matizarte lo de la presidenta, lo de capacidad o no. San Bartolomé funciona ahora mejor de lo que funcionaba cuando estaba ella como presidenta de la corporación. Y no voy a decir que no tenga capacidad o tenga muy poca, pero no. También funcionó, tiene menos que antes, déjame terminar. Pero también funcionó bien cuando estaba ¿Me dejas terminar? Por lo menos voy a dar mi opinión, después tú das la tuya. Y el Cabildo funciona peor que la anterior etapa. Son opiniones mías, pero yo creo que es palpable que ahora funciona mejor San Bartolomé y ahora funciona peor el Cabildo de Lanzarote. Y si no, pregúntaselo a los trabajadores. Y después, me gustaría también decirle a Coalición Canaria que, hombre, lo de tránsfuga, viniendo de ellos, sobra. Porque este monstruo que se ha creado con Juan Manuel Sosa, el que le dio de comer durante los 4 años anteriores fue Coalición Canaria, que a lo mejor nosotros sí podemos decir, mira, manteniendo tránsfuga. Pero Coalición Canaria, mejor que se caiga la boca con respecto a ese fenómeno y todos los partidos. Pero porque por eso Coalición Canaria, ponerlo en su vida. Por eso no insiste mucho en lo de transfugismo. Pues lo dice en la nota. Sí, pero no insiste mucho porque el transfugismo no está Coalición Canaria para dar lecciones, porque también admitió, en este caso, al señor Sosa cuando estaba en la anterior legislatura. Es verdad que eran 2 etapas diferentes, que eran cuestiones diferentes, pero también era un claro caso, en este caso, de una persona que estaba en un partido político y se fue a otro. Es que esto, como ya lo hemos hablado tantas veces, le hemos dado la vuelta al calcetín una y otra vez, al menos desde esta mesa, y no han querido hablar, digamos, los que pueden darnos la respuesta con respecto a quién va a devolver ese dinero, si va a ser el propio consejero que ha sido señalado ya, ¿no? Con un supuesto cobro irregular, o en este caso, como intuye o sospecha Coalición Canaria, sea la primera corporación insular, aludiendo a esa ley de cabildos y, bueno, pues digamos a ese intríngulis legislativo, ¿no? Pero bueno, yo espero que sea el propio señor Sosa el que al final pues devuelva lo que no le correspondía. Yo creo que debemos esperar, por lo que nos dicen fuentes cercanas a la dirección del Partido Socialista, ya está prácticamente tomada una decisión y pronto se va a anunciar, pero ellos marcan sus tiempos y no se lo van a marcar, según dice ellos, Coalición Canaria. ¿No? Bueno, ya veremos Hombre, por la dignidad de la política, si se puede dignificar la vida política en Lanzarote, lo mejor a Sosa, decirle que lo mejor es que se vaya para la casa, porque a ver quién entiende cuál es su papel dentro de la actual política insular, porque no se sabe, él no dice esta boca es mía,
aparte de intentar mantener por si las moscas un gobierno con una mayoría, posible mayoría con Podemos, que yo no sé si Podemos aceptaría la situación de Sosa, que sí, estamos viendo que sí, Podemos tiene unas tragaderas, usted no se preocupe, también. no se preocupe que si Podemos le dan poder va a entrar, porque siempre tendrán un fin, que es que entre Podemos, es decir, porque yo considero que si entra Podemos, oiga, pues la institución y Lanzarote mejorará mucho, y entonces vale la pena hacer ese esfuerzo, porque, hombre, aunque pierda un poquito de dignidad. Por cierto, que el señor Rodríguez... Perdona, decían que es que cuando haces una cosa reprochable, dice que ponerte colorado dura 5 minutos, pero después lo bien que se está el resto del tiempo, ¿eh? Sí, pues sí. Eso le pasa a Podemos y a todos los partidos, ¿eh? Ya y a todos los ya que lo decía, cometen creo que actos era de en ese el tipo. Quijote, en algún pasaje del Quijote, ríase, ande yo caliente, ríase la gente. Por cierto, que el que hasta hace unos días era militante, bueno, era el secretario de organización de Podemos a nivel de España, el canario Alberto Rodríguez, pues ha dejado el partido Podemos. Y además han quejado desde Podemos que no se les haya avisado, ¿no?, de la renuncia en principio que ha hecho este señor de la militancia de la formación morada. Además ha decidido no presentar, digamos, ningún recurso contra Batet, y esto, bueno, pues parece que aunque él, digamos, se ha marchado... va a presentar un recurso contra la decisión, pero contra la querella. El Supremo. No, en este caso un recurso en el Supremo. Sí, contra la decisión de contra quitarle la decisión de quitarle el acta. Sí. Pero, la querella la pone otra persona. no la querella. Él no va a presentar ninguna. La querella la presentó una asociación. Bueno, pero él no va a presentar bueno, ninguna pero lo hace querella. ante el Constitucional. Y ha cogido como abogado al que fue el abogado, sigue siendo todavía abogado del señor Puigdemont. Es el abogado que ha elegido. Y ahora lo que me cuentan desde el periodismo de Tenerife es que quiere montar un partido de izquierda, pero nacionalista, porque se ha dado cuenta en este tiempo el señor Alberto, en estos 4 o 5 años... Pues que no inventen nada y se vaya ya el que está, ¿no?, que es Nueva Canarias. No, que se ha dado cuenta que el centralismo, y ahí yo le doy un poco de razón al señor Alberto, se ha dado cuenta del centralismo que existe en los partidos políticos y el centralismo que existe en la justicia. Sí, no se ha dado cuenta de lo bien que se está ahí, ¿verdad? De lo bien que se está siendo portavoz en un montón de comisiones y cobrando un montón de dinero, e incluso siendo secretario de organización de Podemos, que probablemente también tendría sueldo. Ahí, de eso no se ha dado cuenta. Ahí no tiene sueldo porque cobra como diputado. No, en el Partido Socialista se cobra como secretario de organización y como diputado, que tienen sus pluses, ¿cómo que no? Y si me apuran mucho, bueno, pues Podemos somos serios. Podemos no, todavía no. Digo que, por cierto, no sé si han tenido oportunidad de ver, pero si no, nosotros se lo vamos a enseñar, Ulloa. Ocurría este fin de semana en el Hierro, en una prueba deportiva. Yo es que prefiero no ver estas pues imágenes porque las vi además por casualidad, que me dijeron, mira, sí. Y como digamos que el golpe es tremendo ocurre al final, me dejó un cuerpo horroroso. Pero nosotros vamos a poner, Ulloa, lo vamos a poner porque creemos que hay que tener mucho cuidado. Igual que digo yo, ya sabe que se lo he dicho muchas veces, aquí estamos viendo la imagen, ¿no?, en una prueba del Hierro este fin de semana. Igual que digo yo, que los coches tienen que tener mucho cuidado, que Lanzarote es peligrosísimo para los ciclistas. En este caso, aquí también hay una imprudencia por parte en esas pruebas deportivas por parte de la organización. De la organización, ¿no? Y de los propios... De la señora que cruzó. De la señora, por desgracia, ¿no? Pero que no es la primera vez que ocurren accidentes en este caso, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Tanto el ciclista como la pobre señora. Hombre, el ciclista lo normal no es no encontrarte a nadie en medio del circuito. No, es lo normal, que va a estar pendiente, el hombre está haciendo el esfuerzo, lo normal es que esté acotado. Claro, pero tú sabes que ha pasado esto también en el Tour de Francia. Muchas veces, en la Vuelta a España. Bueno, lo que quiero es decir que hay que tener mucho cuidado. Y sigo insistiendo, y cada vez me lo dicen más los ciclistas de Lanzarote, cada vez hay más ciclismo de turistas, que vienen aquí, gente que vienen expresamente nada más que a Lanzarote a estar 10 días, una semana, a hacer ciclismo, como el que viene a hacer surf o viene a hacer windsurf. Bueno, turismo deportivo. Turismo deportivo. Pues Lanzarote, sigo insistiendo, hemos tenido mucha suerte de que no haya pasado todavía
nada más que 1 o 2 accidentes graves de ciclistas que han sido atropellados, en este caso por coche. Porque realmente cada vez hay más ciclistas en las carreteras, los fines de semana es increíble, y yo cada vez veo más peligrosidad. Precisamente el domingo hacía yo bicicleta en lo que va de Guatiza, Taiche-Guatiza, y por primera vez, no, por segunda vez vi a la pareja de guardias civiles de moto ir por allí, porque por allí van como unas 30, 40 motos que van, es verdad que ahora cada vez van más despacio, pero más despacio para ellos es ir. Pero te 70, refieres a la vía ciclista, porque la carretera vieja de Guatiza, de que va de la rotonda de Costateguise hasta el cruce para ir a Teseguite, eso se considera la ruta ciclista, ¿no? Pues ahí donde se meten la vía ciclista de pero ahí van, sobre todo las motos, los motoristas, estos que les gusta salir de ruta, también, sí. Van 30 o 40 y van a 80, 90, lo cual es un peligro para los que hacen bicicleta. Es lo mismo que pasa en Playa Blanca, ¿no?, con la carretera vieja. Sí, sí. Vale, pero de cualquier manera, con respecto al accidente que nos ocupa del Hierro, que además la peor parte creo que se la llevó precisamente el ciclista, que estaba haciendo un sprint. Es que bueno, estaba a toda velocidad para llegar a meta. Sí, bueno, pero que este señor de repente se encuentra con la imprudente de la señora que atraviesa por donde no correspondía y cuando no correspondía, y además creo que había señalización, vallado, es decir, la organización había cumplido con lo que le competía en cuanto a seguridad, ¿no? Pero volvemos a insistir, es que también hay a veces una dejadez a la hora de ser respetuoso con las pruebas deportivas que se desarrollan, sobre todo dentro de casco urbano. Yo lo he vivido aquí también, sí, sí, sí. Muchas de las pruebas que se han hecho, por ejemplo, dentro de Arrecife. Yo entiendo que es una molestia, sobre todo para los que residimos aquí, porque te cortan calles, sí, etcétera. Sí. Pero es que te puede pasar esto. En Playa Blanca estaban protestando. Y mira, por de pronto ambos lo pueden contar. Este fin de semana protestas en el centro de Puerto del Carmen por los cortes de la Ocean Lava. Claro, es que hay muchas pruebas también. Yo creo que es importante porque nos hemos convertido en un destino turístico deportivo importante, pero yo creo que hay que hacer las cosas bien. En cualquier caso, insisto, tampoco vamos a echar la culpa porque seguramente a la señora fue un despiste. Hombre, afortunadamente son insólitos este tipo de accidentes, pero que muchas veces acaban también en los juzgados, precisamente porque una imprudencia, igual que cuando uno se comporta de manera imprudente al volante y tiene un accidente, pues luego tiene que dar cuentas ante los juzgados, esto también puede ser motivo de denuncia. Bueno, por cierto, que hablando de Yaiza antes, se despeña por el volcán en la rotonda de Yaiza. Un coche y los ocupantes del vehículo no resultaron heridos en el aparatoso accidente, que realmente uno se queda asombrado de accidentes que ocurren y que salen ilesos los ocupantes, ¿no? Porque ves cómo queda el coche o ves por dónde cayeron y no lo explica. Por cierto, que siguen, yo no sé, otra vez en la época esta de los incendios de contenedores, pero también incluso de algún que otro vehículo. Tenemos imágenes del vehículo que ardía peligrosamente en una... Esto es un contenedor, sí, esto es un contenedor en Playa Honda, en San Bartolomé, en Playa Honda. Que creo que, pues bueno, el que estaba en peligro, puso en peligro la casa que estaba al lado. Sí, sí. Hombre, las dimensiones que tiene y después el tema de los contenedores, ¿no? Y mira el contenedor de vidrio. Y esto es en Puerto del Carmen, como quedó otro contenedor que ardió, en este caso se ve de reciclaje, ¿no? De vidrio. Y este fue el coche que ardió en la zona de en Tía, ¿puede ser? Este creo que era en Tía, en la zona donde está, si no me equivoco, no, esto es en San Bartolomé, me están diciendo, en San Bartolomé, pero que afectó también a una casa que estaba pegada. Claro, no, es que es normal, es que es un peligro. Yo no sé si este del coche fue un accidente, o fue intencionado, esto la verdad que no sé, estamos investigando, pero todavía no nos han dicho si realmente fue un accidente, porque a veces los coches arden solos, Eso yo no lo sabía, Pedro. Sí, hombre, puede haber una combustión, tú te dejas cualquier tipo de... Mira, los líquidos estos ahora que... Los geles, estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto para limpiarte las manos? Esto que ahora no me saldrá. El hidrogel, dándole calor, tiene parte de alcohol, ¿no? Puede prender
en cualquier momento, y la combustión, sumado a diferentes factores dentro del vehículo, a lo mejor con falta de oxígeno, puede producir la combustión espontánea, ¿no? Y también, esto me han explicado. Sí. Yo estoy aquí explicando cómo supiera de esto y yo no sé de esto nada. Don Pedro, pero también me ha sorprendido. Lo bueno de los tertulianos es que sabemos de todo. Por cierto, que reanimaron hace unas horas a un señor mayor de 74 años, en este caso en la zona de la avenida, creo que era, en la avenida no sé, pero en Puerto del Carmen, sé que me acaban de decir la noticia cuando entraba para acá, y le dio por lo visto un ataque al corazón y una parada cardíaca, y lo lograron sacar de esa parada cardíaca los servicios de emergencia. Una buena noticia. Sí, es muy importante, parece que no, pero la compra y la inversión que se hizo con desfibriladores que se han colocado en algunos puntos de los espacios públicos, pero principalmente instalaciones, pues salvan vidas, y no solo salvan vidas, sino que permiten una pronta reacción por parte de cualquiera que pueda echar un cable, porque al final el uso de estos aparatos es bastante sencillo, y hay mucha gente que ha hecho los cursillos con el Consorcio de Seguridad y Emergencias o con Socorrismo o con quien fuese, así que bueno, son las típicas cosas que pasan un poquito desapercibidas, pero que luego tienen una incidencia positiva. Efectivamente. Y Osvaldo Betancor ha pedido en el Parlamento, en el Parlamento de Canarias, qué pasa con la unidad hemodinámica de Lanzarote, que precisamente es muy importante para este tipo de cosas, Pedro. Sí, claro, es la planta que estaba previsto que se llevara a cabo antes del COVID, que se dejó parada porque para el tema de para las personas con accidentes cardíacos, ¿no? Sí. Que tienen que ser desplazadas en estos momentos a Gran Canaria. Claro, porque no hay planta de reanimación, ni te hacen cateterismo, ni nada por el estilo, ¿no? Ni te ponen stent, que no sé si se pondría si abren la planta de hemodinámica. Seguramente se iba a abrir antes de la pandemia, había una planta específica para ello, se utilizó para poner una de esas UBIs, ¿no? Ese complemento que se utilizó en la época de pandemia, y por el momento yo creo que incluso además es que se trasladan muchísimos pacientes. Ahora mismo no tengo como la cifra, pero me suena que en su momento alguien dijo que como 1000 pacientes al año. Bueno, 1000 pacientes no sé si para ese tema concreto, para ese tema del corazón concreto, no lo sé, será, ¿no? Pero en general seguro que sí puede estar ahí, ¿eh? La gente que se desplaza por diferentes... Bueno, el propio Sosa siempre ha dicho que esta es una unidad vital. Para la Hombre, es que esto salva vidas. Es que para que lo entienda todo el mundo, si a usted le da un ataque al corazón o un ictus y no tiene no sé si lo del ictus es la misma planta, pero el ataque al corazón o lo que me pasó a mí, una insuficiencia cardíaca, te tienen que trasladar corriendo y claro, te puedes morir simplemente en el traslado. A mí me suena que esta unidad, al menos las obras ya se habían iniciado, sí, ¿no? Sí, pero se paró por el tema del COVID, ¿no? Pero que puede que se hayan vuelto a reactivar, esa es la pregunta que está haciendo ahora mismo. Esto es lo que está haciendo la pregunta ahora mismo para ponerse las pilas. Yo sé de todas maneras, y esto lo estoy contando con todas las reservas que hay, porque mire, el gerente de que tenemos aquí, sinceramente lo conozco hace tiempo y da un gusto porque se preocupa y se ocupa como un profesional, que es el señor Aparicio. Y además, a él no le vamos a decir que le debemos nada, pero él ha intentado cumplir con todos los servicios, esta unidad de hemodinámica, con la del búnker de radioterapia. El nuevo hospitalito, ¿no? Él ha tenido la idea del hospitalito, más allá después de las polémicas de la contratación, que ahí no tiene nada que ver él, y otras cosas que ha pedido y mejorado desde contratación de especialistas y tal. Es decir, lo de la fisioterapia en los centros de salud, que están siendo muy alabados por parte de la gente. Por lo tanto, la gestión del gerente, el señor Aparicio, que es del Partido Socialista, en este caso, ha sido para mí fundamental y excelente. Pero lo que yo quiero contar es que estoy oyendo el rum en los ambientes médicos de que está defraudado y que se puede dejar desde que termine, si siguen abandonar la gerencia. Abandonar la gerencia. Pues sería una pena. Por eso digo, espero que no. Hay muchas teorías que dicen de esto que falta un año y 2 meses prácticamente para las próximas elecciones, y que la idea de la secretaria general del Partido Socialista, la actual presidenta, es hacer una especie de lista parecida a la de Pedro Sánchez, ¿no? De llevar ahí ya número 2 en las últimas elecciones. Lo llevó intentando aprovechar. Bueno, él lo puso de número 2, ¿no? Vamos a decir así, o es la intención que tiene de cara al futuro, ¿no?
hacer una especie Bueno, de... yo espero que sea un rumor, de lista alternativa. que sea un rumor, me De refiero lista- el rumor de que esté el hombre, en fin, que pueda abandonar la gerencia, porque ahora mismo hace falta que esté. Y y lo ha luego- hecho muy bien. Yo creo que, aparte de que es una Hombre. persona bastante accesible, que también es importante para la explicación, empática, explicado. para los medios de comunicación es todo lo contrario de lo que antes yo denunciaba. Si ha habido, que mire que ha habido secretismo siempre en la sanidad pública, si ha habido transparencia Oye, en el tema del COVID, ha sido gracias a que hemos tenido aquí un gerente. Y trabajador, porque hay que recordar que Sosa también fue director insular de Sanidad y, hombre, tan trabajador como Aparicio no era. Bueno, pero Y él yo no aprovechando fue que- gerente, que- él no fue gerente. No, fue director insular. Del área de salud. Fue insular, director Vale, insular. pero, Bueno, no, pero él él es gerente del hospital. A ver, pero van de la mano, los dos cargos son nombrados De desde el todas principio del maneras, Sosa mandato. también, una cosa no quita la otra. Yo creo que él hizo su papel lo que pudo en aquella época también para Sí, sí. mejorar la sanidad. Eso Sí, no quita es lo una otro. labor ¿no? tremenda. No quita lo otro. Bueno, vamos porque tenemos ahora vamos a hablar algo de turismo, que es de lo que vivimos la mayoría. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado en la segunda parte del Café de Periodistas, Ángel Vázquez, consejero de Turismo Lanzarote. Buenas tardes, Buenas consejero, tardes. ¿cómo estamos? Bueno, bien, dentro Yo de lo que me, cabe. dentro que cabe, bueno, sé que usted está un poco averiado, pero de cuestiones físicas, de una rodilla, pero bueno, eso son cuestiones que se superan con el tiempo. Y lo que estamos superando, don Ángel, es lo que yo, sinceramente, personalmente, y a usted se lo he dicho en alguna ocasión, no me creía, el optimismo que ustedes tenían, ¿no? De que ya en otoño, invierno, pues la cosa iba a cambiar bastante. Turísticamente hablando, este fin de semana llegaban pues 175 aviones, entre 145 aviones. entre el sábado y el domingo, lo cual quiere decir que encima están viniendo más o menos llenos. Quiere decir que la cosa está remontando bien. Sí, a ver, usted no confiaba, pero cuando el trabajo se hace y lo hacemos bien, pues lógicamente nosotros sí conocemos esa información, sí teníamos esos datos, y yo lo veo a Betty ya desde febrero, que efectivamente íbamos a tener un verano tranquilo y se iniciaría la recuperación económica de Lanzarote, y así fue, y siempre lo dije abogando por el turismo peninsular, y de hecho pues fue un poco el turismo peninsular quien nos salvó, o digamos quien inició lo que es la recuperación económica y turística de Lanzarote, efectivamente. Pero ya veníamos desde febrero hablando del tema, porque de hecho cuenta que nosotros en la pandemia monitorizamos todas las compañías, todas las reuniones, tuvimos más de 100 y pico reuniones vía telemática y manejamos la información de primera mano con las compañías aéreas, y de hecho pues al final fue así. Y se está confirmando, ¿no? Lo Sí, que sí, ustedes está tenían, las previsiones. totalmente. Incluso Totalmente. algunos me han dicho que es mejor incluso de lo que ustedes esperaban Para el también. próximo invierno vamos a mejorar los datos del 19. Llegaremos Ya el a próximo cifras invierno. el próximo invierno. Pero eso también tiene su explicación. Dese cuenta que, hablando con las compañías, ellos nos decían que la gente, precisamente en pandemia, ahorró, se quedó en casa, y la necesidad de salir es tan grande y tan imperiosa que la gente gasta cuando va de vacaciones. Y hay dinero quiere también. salir. Y hay dinero. Hay para dinero, salir. me refiero, de sobre todo la gente que tenía trabajo, ¿no? Los Eso que es. tenían... Entonces las compañías, bueno, pues nos pasó esa información, la trasladaron, la compartimos, y al final la conclusión que llegamos todos efectivamente es que el verano iba a ser bueno. Ángel, le doy a mi compañero, pero una curiosidad, me lo han preguntado mucha gente y yo la verdad que no había caído. ¿Por qué ahora están concentrándose la llegada de aviones los sábados y los domingos cuando antes, si no me equivoco, eran los martes y los jueves? Bueno, hay dos motivos. Uno, primero, por la bonificación de tarifas que ha hecho AENA para diversificar durante toda la semana los vuelos, y también porque las compañías aéreas, en función de esa bonificación, planifican sus vuelos de otra manera. O sea, es así de sencillo, simplemente un tema puramente económico, tanto de bonificación de AENA como de planificación de las propias Porque compañías. antes, para que usted lo entienda, que usted también es trabajador de AENA, antes creo que la compañía pues decía, hoy venimos todos los vuelos, por ejemplo, no sé, la TUI, decía, vamos todos a Lanzarote prácticamente. Mañana vamos todos a Tenerife, ¿no? Era así, ¿no? Y ahora pues Sí, efectivamente. ahora se ha ido cambiando un poco, ¿no? Claro, y también la compañía, dése cuenta que también hay muchas compañías que han quebrado en cuanto Sí. a esta pandemia. Entonces también muchas lo que hacían es que juntaban una ciudad, digamos un hub, donde se juntaban para poder volar. Entonces ahora ya lo hacen de aeropuertos distintos, no solamente van con un hub. Eso también permite esa distribución semanal de que las compañías tengan mucha más ligereza a la hora de establecer sus viajes. Pedro, ¿alguna preguntita? Sí, dos preguntas muy cortitas. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Por un lado, el tema de la sensación de seguridad. En algunos lugares y sobre todo algunas situaciones están dando
la sensación de que no hay tanta seguridad, por lo menos desde el punto de vista de que conocemos nosotros. A lo mejor el turista no conoce tanto y sería una tranquilidad que conociera menos incluso, ¿no? Porque todas las instituciones se están quejando de falta de efectivo, ¿no? Por un lado eso, y también el tema de la inmigración. No creo que sea la mejor imagen pues ese campamento que se ha montado y que ustedes han levantado la voz con respecto a esa decisión del gobierno central. Y por otro, el esfuerzo, que yo creo que todavía no se ha reconocido, el gran esfuerzo que se ha hecho por parte del sector turístico en Lanzarote para mejorar las infraestructuras, sobre todo desde el punto de vista particular. Las instituciones han hecho algo, pero todavía creo que queda mucho por hacer, que Lanzarote no tenga un palacio de congreso, clama al cielo, pero sí es verdad que la planta alojativa ha mejorado muchísimo, incluso en esta época, aprovechando que se podían endeudar con estos créditos ICO, pues se aprovechó para mejorar las instalaciones, ¿no? Bueno, empezando por el final, sí hemos agradecido, yo lo he hecho ya en varias ocasiones, el agradecimiento a todo el sector hotelero de Lanzarote, todo el del turismo, porque primero yo creo que tenemos una era envidiable. Y yo creo que tanto en instalaciones, es verdad que algunas se pueden mejorar, efectivamente, pero yo creo que instalaciones hoteleras, Lanzarote tiene un nivel altísimo, aparte así dicho por los propios turistas, ¿no?, que vienen. Con lo cual, eso es bueno, y eso es porque la propiedad privada invierte y quiere dar esa calidad de servicio, porque lo que sí está claro es que tenemos una estrategia de destino conjunta, y eso creo que es importante también resaltar lo que es así. Pero sí, yo creo que hay que darle su mérito porque lo tienen además. Pero insisto, ahora mismo en Lanzarote podemos presumir de que tenemos instalaciones hoteleras de muy alto nivel, y de hecho los turistas así lo aprecian. Con respecto al otro, yo pensé que me hablaba de seguridad sanitaria, por eso digo, pero creo que más seguridad. Parece que no tenemos superado eso, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos aquí una gran suerte. Yo creo que en Lanzarote podemos presumir de que efectivamente, aunque no haya muchos efectivos policiales, pues hombre, yo creo que el comportamiento cívico es bastante correcto en ese aspecto, ¿no? No tenemos grandes incidencias de delincuencia, no tenemos grandes problemas, con lo cual yo creo que eso también hay que resaltarlo, pero efectivamente, como usted dice, hay necesidad de efectivos, yo creo que eso... Pero ha empeorado, al menos lo que se llama la sensación de inseguridad ha empeorado. Sí, bueno, yo creo que eso ha sido en toda España en general. Estamos viendo que en toda España hay incidencias todo el fin de semana. Aquí de momento, por suerte, no está siendo tan destacado como en otros sitios, pero sí es verdad que eso está claro, que faltan efectivos, eso se sabe que es así. Y de luego a mí, yo debo agradecer por las dos vías. Primero, por comportamiento cívico en cuanto a pandemia, que yo siempre lo salté desde el primer momento. Necesitamos que la gente tenga los comportamientos adecuados para que el turismo confíe otra vez en Lanzarote. Ahí creo que hay que agradecer a la población ese esfuerzo que se ha hecho en cuanto al tema de contagios, que ha sido muy correcto en Lanzarote, y de luego yo creo que esto también es de agradecer. Usoa. Sí, hola Ángel, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Estoy escuchando muchísimo acento francés. Me gustaría saber si tiene usted cifras que certifiquen, ¿no?, que puede ser uno de los destinos que esté ayudando a ese impulso en la mejora estadística de la isla, porque este verano, sobre todo usted mismo lo reconocía, mucho turismo interior, nacional, pero ahora en esta temporada, digamos, de invierno, ¿es el francés el que está empezando a liderar? Bueno, son varios. Yo creo que desde que yo entré a la consejería siempre abogué por una cosa, que era diversificar la emisión de turistas hacia Lanzarote. No podemos depender, como dependíamos, de solamente dos países como eran Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Entonces, hemos diversificado, hemos hecho mucha promoción en esos países, efectivamente. El turismo francés, por ejemplo, ha crecido, el dato correcto es un 47%. O sea, yo creo que es... ¿En 47%? 47% ha crecido desde el año 19. ¿Con relación al 19? Con relación al 19. Eso es increíble. O sea, Es que es para impresionante, 21, ¿eh? vamos, sí, yo te doy los datos, si me permiten. Y además es un turista muy bueno. Yo no sé si también tendrás, Ángel, el hombre, tema del dinero que dejan en destino, ¿no? Yo creo que hay algo que entender. Vamos a ver, yo creo que la promoción que ha hecho ahora mismo el turismo, estamos haciendo promociones en todos los ámbitos del producto turístico. El deportivo, el Saborea, el MAIS, el Festival Music, o sea, todo eso se promociona afuera. Por ejemplo, un dato, hemos hecho una campaña en Portugal con el Saborea y van a crecer un 3000%. Por ejemplo, Portugal, por portugueses. Mira, el Reino Unido para el invierno del 21, con datos ya cerrados y concretos, tenemos un 13% de subida, Holanda un 45%, Noruega sube el 100%, Italia sube un 97% con respecto al año 19. Que es el año de comparación, el año 20 no se puede comparar. Claro, con el año 20 no había turismo. Pero con respecto a estos datos, con respecto al 19. Creciendo con respecto al 19. Esos destinos están creciendo con respecto al 19. Al año 19. Lo he repetido muy rápido, Reino Unido 13%, Holanda 45%, Noruega 100%, Italia 97%, Francia 42%, Polonia un 500% y Portugal un 3000%. Hombre, Polonia es verdad que tampoco vendría mucho, sí, ¿no? Bueno, pero por bueno, ejemplo, tenían Portugal, conexiones directas. De Portugal, exactamente, ahora hay conexión directa con Polonia, hay conexión directa con Portugal, entonces
bueno, esto todo es promoción. Y ya no solo turística, estamos hablando de que hacemos gastronomía, hacemos paisaje, hacemos centros turísticos, hacemos todo lo que se promociona de Lanzarote, el deporte, el maíz, todo lo que tenemos, los datos que tenemos de promoción. ¿Tienes datos de ocupación hotelera más o menos No, en el mes de ocupación hotelera, el dato es el mejor septiembre? Solán para nosotros. Lo que tenemos es datos de pasajeros y en función de eso sí hacemos la ocupación, pero vamos, los datos más reales se los puede dar. Solán está hablando de una media superior al 70% sí, en estos momentos. El dato más que nosotros es un 75%, el dato que nos dan nosotros por camas y por visitantes, es un poco el dato, pero sí, aumenta por el 70-75%. Ángel, usted siempre ha apostado, y yo creo que con acierto, y ya venía también de atrás, el tema del turismo gastronómico, ¿no? Digamos, sí, no, y el turismo de experiencia, ¿no? Que la gente que venga, que tenga alguna experiencia, ya sea deportiva, ya sea de ocio, cultural, en fin, cualquier cosa, ¿no? En ese sentido yo creo que vamos bastante bien, pero antes aquí sacábamos una noticia, y es el tema del turismo deportivo, pero de ciclistas, ¿no? Yo creo que Lanzarote, al menos yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, somos uno de los mejores destinos potenciales ahora mismo de Europa, aunque estemos en África, pero estamos administrativamente en Europa, que hay ahora mismo en invierno. ¿Por qué? Porque Lanzarote tiene un clima que permite durante prácticamente los 365 días del año pues hacer deporte. Pero yo cada vez estoy viendo que es más peligroso hacer ciclismo en Lanzarote. Más peligroso porque hay más ciclistas, también ahora hay más coches, también hay más coches de alquiler. Y yo he visto situaciones muy próximas a los accidentes. Esto es un tema que había que plantearse, de mejorar lo que son los circuitos de carretera para ciclistas. A ver, yo creo que tenemos que tener una visión clara de qué es lo que queremos, ¿no? Desde cuenta que el ciclista que hace ruta, lógicamente, quiere hacer ruta, y la ruta se hace en carretera. Un ciclista de ruta no lo puede usted meter por un camino de tierra porque no lo va a hacer. Entonces yo creo que hay que sentarse y plantearlo y de luego colaboración máxima de todos. Y lo que tenemos que hacer es pensar, si queremos, si hay tipo de turista, lo que hay que hacer lógicamente es plantearse cómo podemos gestionar que esté turista, que esté también la gente que viene, que no es deportista, y la gente también que vivimos aquí en Lanzarote. Es un tema para ponerlo en la mesa y hay que planteárselo. ¿Sí? Pero Ángel, yo creo que yo he hablado aquí con profesionales de solución, porque tú lo has dicho bien, son turismos que quieren ir por las carreteras, no quieren ir pero hay una solución. Lo que pasa es que aquí, no sé si es por una cosa de inversiones o por cuestiones del plan insular, que es simplemente en las carreteras principales ampliar un arcén, 1 metro, 1,5 metros, para que los ciclistas puedan ir. Bueno, por esto lo he dicho, tenemos el plan insular que está como está, tenemos que actualizarlo y lógicamente cualquier inversor que se quiera hacer de ese nivel pasaría por la actualización del plan. Ya. Pedro. Antes nos referíamos al proyecto Saborea, creo que acaban de llegar, no sé si has podido ir, porque como bien decía antes estabas medio tocado de la rodilla, pero creo que acaban de venir de Madrid. Ahora no me arriesgo a decir si es Madrid Fusión o... No, Gourmet. Madrid Gourmet. Madrid Gourmet, sí. Sí, efectivamente. Nada, bueno, pues muy bien, una experiencia muy buena siempre. Yo creo que la promoción... Yo pongo un ejemplo además muy claro, y además pues, yo a mis 2 tierras, ¿no? Y digo, todo el mundo, cada vez que habla de Galicia, todo el mundo piensa una cosa, que bien se come en Galicia. Sí. Sobre todo marisco. Y después la gente carne. primero va a comer, y luego carne, va a hacer turismo. Aquí es al revés, aquí la gente va a hacer turismo, ¿por qué no le vamos a dar bien de comer? Y de ahí pues todo lo que hemos avanzado en el tema de Saborea y el nivel que tenemos. Como saben, tenemos el mejor restaurante de Canarias, tuvimos ante los años los mejores asadores de Canarias en Lanzarote, y el nivel que ha tenido a subir a Lanzarote a nivel de gastronomía, eso a mí una referencia a nivel canario, a nivel de autonomía, a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces yo creo que eso hay que mantenerlo y lógicamente, Jorge lo decía al principio, el tema es las experiencias, hay que generar experiencias. La gente, mire, cuando hablamos mucho de Premium, y el Premium no es la gente muy rica en Lanzarote, porque para eso se van a otros sitios como van a hacer compras a Dubái, claro, y no quieren experiencias únicas y personalizadas, y Lanzarote está en condiciones por lo que tenemos aquí de poder ofrecer esas experiencias, y eso es lo importante. De ahí, por ejemplo, que decimos, el crecimiento del turismo francés es un turismo muy gastronómico. Eso es una cosa importante también. O sea, ese tipo de turista que viene porque le gusta la gastronomía, le gusta a dónde va a consumir producto local, yo creo que es importante. Y además, hay una, que no me acuerdo el nombre, una revista donde dice que ahora mismo en las islas Lanzarote sí tenía como referencia la gastronomía como punto diferenciador que suma para el turismo gastronómico, el turismo en general. Pero antes que se me vaya la idea, que se lo quería hacer al principio, bueno, aquí se ha hablado mucho y antes lo sacó tangencialmente el amigo Pedro, el tema de la inmigración. ¿Usted tiene algún tipo de sondeo, estudio, el Cabildo,
sobre si hay algún aspecto negativo en cuanto el turista a la imagen de Lanzarote por la inmigración? No. No hay ningún estudio ni nada. Que yo sepa que en ese momento no hay nada de eso. Sí, quería saber si la reactivación del turismo británico está siendo progresiva o ya estamos en niveles más o menos similares a los del 2019. Acaba de usted de decir que es el punto de referencia, ¿no? Por encima estaremos. Estamos por encima. Sí. En ese 15%. Sí. En 13% solamente. Sí, vamos a ver. Y en el año 19 nosotros firmamos con Jet2, firmamos un incremento si no recuerdo mal, hablo de memoria, del 28% para el 2020. Jet2, como saben, es ahora mismo el mayor operador británico que hay, y de hecho Jet2 es el que nos digo, o sea, es el que va a mantener posiblemente todas estas ¿Pero eso quedaría congelado, entiendo? ¿Se consiguieron esos porcentajes en el 2020? Subimos el 13%, sí. Vale, sí. Y luego le quería preguntar también, porque el otro día estuve aquí, José Valle, creo que es el presidente de la CEL, y entonces vino a decir que con esto del turismo premium... del círculo. Del círculo... Sí, porque he dicho yo la CEL. Del CEL. El círculo de empresarios de Lanzarote, que es la CEL. Tiene razón. Es la CEL. No, él no es presidente de la CEL porque es Paco Martínez. No, el presidente de la CEL es Paco Martínez, efectivamente. Entonces, es presidente de ATA, que yo recuerde, de ATA, de autónomos, y luego es presidente del círculo de empresarios. Del círculo de empresarios. Círculo de empresarios, vale, muy bien. Gracias. Estuvo aquí el otro día y hablando precisamente del turismo premium, decía que no se puede conseguir captar este tipo de visitantes si no se acompaña con inversión pública. ¿Qué opina usted al respecto? Porque él fue bastante crítico a la hora de decir que no hay una especie de continuidad entre lo que hace el ámbito privado en su rehabilitación y modernización y en ese interés por mejorar la calidad y lo que está haciendo la administración en lo que llamamos el continente de Lanzarote, ¿no? Las grandes infraestructuras. Yo lo que digo con ellos se lo he explicado fácilmente. Vamos a ver, lo público con dinero invierte al día siguiente. En la administración pública hay un proceso de contratación y unos plazos que hay que respetar porque hay una ley que tenemos que seguir. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Le hemos hablado más de una vez de que un empresario privado, él con su dinero, contrata al día siguiente a quien quiere y puede pagar lo que quiere. La administración pública no funciona así. Hay una ley donde nos dice cómo tenemos que hacerlo, qué plazos hay que seguir, y cuando un empresario en un mes puede hacer una cosa, la administración tarda 8, porque es el plazo que nos marca la ley. Se echa de menos, Ángel, que en estos 2 años, y bueno, tenemos la disculpa también de la pandemia, pero precisamente yo soy de los que creía que precisamente había que diseñar la isla que queríamos en las grandes infraestructuras, los retos que teníamos y los que nos enfrentábamos. Todavía no se sabe, por ejemplo, qué idea tiene el Cabildo de Lanzarote con el Gobierno de Canarias, por ejemplo, para resolver la carretera de Playa Honda, si va por arriba, si va a desdoblar, si va a soterrar. No sabemos lo que va a pasar con la carretera de Mache, no sabemos si se va a hacer el desdoblamiento con el nuevo puerto de Playa Blanca, si se va a desdoblar o no se va a desdoblar la carretera del sur. En fin, yo creo que hay, aparte de lo que decía antes Pedro, el auditorio, o el pero el auditorio sí nos dijo Jacobo el otro día que era una realidad dentro de poco, ¿no? Sí, pero bueno, porque eso yo lo vengo viendo yo. Si lo vengo yo oyendo. Públicas, poco hay que decir ahí, lógicamente. Esto lo vengo yo oyendo desde la época del señor Olarte, y yo creo que ya muchos de ustedes no saben ni quién es el señor Olarte. Si me permite, hay una cosa que sí que hay que entender, vamos a ver. Es que llevamos 2 años muy raros. 2 años muy difíciles, 2 años imprevisibles, nadie conocía esto que iba a pasar, y lógicamente las preferencias esos 2 años fueron determinadas a unos puntos muy concretos, que era el tema sanitario. Eso es así. Entonces, en ese momento, cuando todo el mundo nos pilla unos temas que desconoce, no sabe lo que va a pasar, difícilmente uno se puede poner a planificar. Difícil. Entonces yo pediría. Pero Ángel, vamos a mí me parece complicado que tú lo justifiques cuando has dicho, no, es que nosotros en febrero estuvimos mirando, que dijiste algo de estar estudiando el mercado británico, el irlandés, el polaco, el no sé dónde. Sí, eso es lo que tenía que hacer la gente que no se dedicaba a la sanidad. Bueno, planificar. Pero yo puedo hablar por mí de lo que hago yo. No pero es que estás justificando que los otros, en vez de dedicarse a hacer lo suyo, estuvieran pendientes así mirando a ver cómo iba la sanidad. He dicho que es un año muy difícil. Yo no he dicho que lo justifique, a mí me ha afectado, pero que lo entiendo. A mí me ha afectado, por ejemplo, el tema sanitario, me ha afectado. El turismo, los lo saben bien perfectamente, ha sido una de las actividades más perjudicadas por el tema de sanitario, ¿no? Pero entonces, así tú has planificado. Bueno, porque llevamos el ritmo, es que nosotros posiblemente el turismo sea más fácil planificar porque la promoción es planificación pura y dura. Lo otro tiene primero, entonces para lo otro hay que tener dinero, los proyectos, hacerlos, ejecutarlos, y es un poco más complicado. Y no quiero disculpar a nadie, pero bueno, son formas de entenderlo posiblemente. Pero ¿cómo definimos entonces, o cómo define usted, cómo vende usted la idea, ¿no?, a la población de que vamos a ser un destino premium?
¿Cómo se delimita el perfil de ese turista que queremos que llegue aquí? Porque a mí, por ejemplo, me han contado un ejemplo, ¿no? Un turista premium puede ser un ruso que quiera llegar en helipuerto a la Jeria. Y entonces esto es imposible porque nosotros tenemos unas características muy particulares que impedirían esto, ¿no? Entonces, yo le diría que eso no es un turista, pero vamos a ver, mire. La definición, vamos a ver, lógicamente a mí como consejero de turismo me corresponde definir la estrategia turística de Lanzarote. Para eso yo me he presentado con un programa electoral y los habitantes me han votado para eso, ¿no? Entonces, la definición de un turista premio no es dar cosas que Lanzarote no puede dar. Dentro de lo que tú tienes es ofrecer para generar experiencias exclusivas y personalizadas. La gente con dinero ya no quiere que le ponga usted un Hammer en la puerta, o le ponga usted un coche de último lujo. No, quiere experiencias que él pueda vivir de forma distinta y de forma personalizada. Un ejemplo lo puedo poner yo. Una cena en la Jeria, usted me dice, en la Jeria, de noche, exclusiva, con un cocinero para él solo y tal, pues puede ser un sistema premium. Hacer una ruta determinada por la Jeria o por un volcán o en Jameos, por ejemplo, una cena en Jameos para un señor que lo pague allí en la barbacoa de forma muy concreta, muy determinada. Eso todo es sistema premium. O sea, no estamos hablando de hacer un aeropuerto donde no se puede. Es con los atributos que tienes facilitar que la gente disfrute de una experiencia exclusiva y muy personalizada que en otro sitio no se puede dar. Y lo que se da en Lanzarote no se puede en otro sitio porque Lanzarote es único. Por lo tanto, esas experiencias son únicas de Lanzarote. Y le podría contar que, lógicamente, habrá que yo me he sentado con los empresarios y diré, oye, ustedes son los que me tienen aquí que decir qué quieren hacer para yo coger el paquete y promocionarlo y venderlo. Para que venga el turista. Pero son ellos los que tienen que me decir a mí como qué experiencia que pueden los eventos ofrecer. en la Fermina, ¿no? Que eso es lo que creo que tengo entendido que algunos están pensando en hacer. ¿Saborear Lanzarote tú le has preguntado? Sí, lo pregunté antes, pero ahora quería recordar que estamos en noviembre, que no va a haber festival, pero sí van a haber cosas, ¿no? Sí, bueno, no va al festival porque hay ahora mismo un decreto del Gobierno de Canarias que prohíbe desarrollar eventos públicos donde se consuma alcohol. Como se comprenderá, yo el saboreo, si no puedo... Alcohol y comida en general, ¿no? Si no, alcohol, en principio es alcohol. No. Yo, alcohol. si no puedo promocionar las bodegas de vino, si no puedo promocionar a las bebidas cerveza... Pero el vino nuestro, como decía... Como decía Honorio, eso es zumo de uva. No puedo hacer un evento de esa magnitud, lógicamente. Pero va a haber algo, ¿no? Bueno, sí, lógicamente tenemos en marcha el tema del Volcanic, que lo que hemos hecho pasarlo, normalmente eso se celebraría en junio-julio, lo pasamos a diciembre, al 1 al 4 de diciembre, al 3 de diciembre, y lo que haremos es algo delimitado en función a la normativa de aplicación que son los mismos temas sanitarios, que no podemos hacer otra cosa. Yo sintiéndolo mucho, pero es que no podemos hacer otra cosa, a no ser que el decreto se lo modifique el Gobierno de Canarias, pero no hay tiempo de planificarlo. Puede hacer excepciones. Mire, yo estuve en el TAS de Barcelona, me fui con las bodegas de Lanzarote allí, una experiencia buenísima, aparte... ¿Pero porque esto es solo en Canarias? ¿En el resto de España? En Canarias, sí, en España en el TAS, todo el mundo está con mascarilla. Bueno, la señora Ayuso permite todo. Control, hay una... No, pero en el TAS de Barcelona, que nosotros estuvimos allí con las bodegas, un control de acceso y de salida de aforo, cuando el aforo estaba lleno separaban los accesos, la gente consumía sin ningún problema, todo el mundo con mascarilla, entraban y salían y no hubo ningún tipo de problema, ni tampoco incidencia, pues ya han pasado ya 15 días y no ha habido ningún tipo de incidencia en ese aspecto. Con lo cual, yo creo que ya Canarias tiene que dar un pasito y los juzgados, los tribunales le están siempre enmendando la plana precisamente por ese exceso. Yo creo que en principio era bastante plausible, pero que luego hay que saber adaptarse. Ya todas las comunidades, prácticamente todas. Bueno, Madrid ha sido un ejemplo. En Madrid no había restricción ninguna. No había prácticamente ya, bueno, en fin. Y no tiene licencia prácticamente. Así la señora Ayuso sacó lo que sacó. Pero a mí me está todo muy controlado. Se puede hacer, insisto, vallado, con control de acceso de temperatura con la muñeca, como estaba Gourmet, claro, con su mascarilla y con control de aforo. Y ya está. En el momento que el aforo se para hasta que salga gente. O sea, no hay yo creo que se podía hacer. No debería haber ningún tipo de problema. Yo creo que no, pero bueno, y tampoco ya da tiempo de hacerlo y organizarlo en un mes que queda. No sé, yo desconozco. No, digo que no dará tiempo para ustedes hacerlo. Nosotros ya no podemos organizarlo, no, muy difícil. Ursula, si quieres te doy la última pregunta, pero rápido, ¿eh? Sí. Vale, porque es que estamos hablando de esto del turismo singular. Mira, están aquí mis suegros, les saludo, aprovecho la coyuntura. Y me estaba diciendo mi suegra el otro día que aún guarda el papel donde un día alguien le hizo esto de la cochinilla y que al explotarlo pues se veía el tinte, ¿no? Sí. Y luego toda la explicación que vino después. Es el turismo de experiencia. Quiero decir que guarda un grato recuerdo entre una cosa y otra, entre el cultivo que luego lleva a una explicación, un entendimiento y a la compra a lo mejor de un souvenir.
Pero sabe usted perfectamente que la presidenta de la Asociación Milana, en este caso le pregunto como consejero de Agricultura, está pidiendo, por favor, el SOS, pero ya en mayúsculas, ¿no?, con respecto a esta zona del norte de la isla. ¿Qué plan hay para la recuperación de la cochinilla? Mire, en la cochinilla, por lo que a mí me han hablado la asociación, hay un problema de estos importante que no tiene salida porque parece ser que no es competitivo en el mercado. Eso es un problema importante, o sea, es un problema que tenemos que intentar dar solución de alguna manera, pero eso es un problema que luego va más producción, más esto, porque precisamente parece que no es competitivo en precio a lo que es el otro. O sea, hay kilos de cochinilla almacenados Eso es lo en que este me han momento sin dicho, salida en el mercado. eso es lo que me han dicho gente, Bueno, siempre ha habido. gente que pertenece no a la sé si ahora, asociación y tal, si ahora hay, eso es un pero problema, siempre claro, ha es un habido. problema importante, pero está pasando lo mismo con el vino. Si me permite rápidamente, con el vino lo mismo. O sea, yo me encuentro en el año 21 con mitad del 19 en bodega, el 20 en bodega y llega el 21. Pues resulta que al activar en verano todo lo que es la actividad económica en Lanzarote, prácticamente están muy vacías otra vez. Es que hay bodegas que no tienen vino. Sí, bueno, y de hecho hay algunos que se han Entonces, adelantado claro, y han sacado ya la del aquí 21. Hay que dejar dos cosas. Primero, la comercialización de unos stocks, de unos excedentes que hay que intentar comercializarlos precisamente para darle salida, para que puedan entrar otros. Y después otra, que realmente hay que hacer algún tipo de, sentarnos y hacer algún tipo de planificación, a ver qué se va a hacer. Pero sobre todo hay que tener claro una cosa, ¿qué queremos hacer de aquí al futuro? ¿Qué queremos hacer? Producir para almacenar, producir para exportar, es lo que tenemos que sentarnos, porque al final producir para almacenar simplemente es algo que era no para tiene que ser transformarlo, rentable. ¿no?, en el centro de Sí, transformación pero de cochinilla. la cochinilla es que no funciona. Es que ese es el problema, es que en teoría ese centro que se está precisamente ahí en Maimbara, ese centro tendría que funcionar precisamente para dar cobertura y cabida a esos excedentes, y no ha funcionado. Habrá que preguntar por qué, lo primero, claro. Pero luego lo que hay que tener, yo creo que en esto, como todo, hay que tener claro qué queremos para luego que pueda funcionar. Nos tenemos que ir ya porque me están echando hace tiempo. Simplemente aquí están de plan de broma mandando Pedro WhatsApp con el amigo Sosa, todos con Sosa, haz tu donativo para pagar los 100.000 euros. A mí que no me pida un duro, no quiere que te diga. Pero esos son, me imagino que deben ser los enemigos. Los enemigos de Sosa, si que fuera amigo tampoco le daba que un duro. normalmente suelen ser los que eran antes sus amigos. Don Ángel, mucha suerte porque parece que vamos bien en el tema turístico. La verdad es que, insisto, para mí mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor, porque yo tenía un miedo terrible al tema de la pandemia, de que esto después del verano pudiéramos otra vez caer, pero parece que ya está bastante controlado, una anécdota. Yo creo que el sector turístico de Lanzarote ya está muy maduro, tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, y fíjense un poquito más el sector turístico de Lanzarote porque es gente con mucha experiencia ya, y yo creo que... Oye, yo si fuera Ruinito, ya aprovecharon para, dentro de ese informe que hicieron los economistas, para exportar el conocimiento como era, es que no me acuerdo cómo Pedro, era. si no pregunta por los economistas, no se va tranquilo. Mira que hubo gente viviendo bien en la pandemia. Don Ángel, nos tenemos que ir, ha tenido usted suerte porque no ha tocado la campana. Usoa, buenas tardes, y Pedro, haga usted preguntas más... Pues si sabe el consejero que yo le tengo mucho aprecio, pero es que me lo menos mal que le tiene aprecio, porque si no... Nosotros regresamos mañana, no es una amenaza, a la misma hora. Buenas tardes.